Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, seguiremos analizando la propuesta del gobernador de Chihuahua para que los ninis entren al ejército. Luego voy a platicar con Alejandro Cruz, nuestro experto en elecciones locales, sobre los comicios en el Estado de México. Finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Debe la Suprema Corte tener la facultad de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó. La hora de opinar. Buenas noches. Ayer iniciamos una discusión sobre la propuesta del gobernador de Chihuahua, César Duarte, para que los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis, presenten un servicio militar por 3 años. La propuesta del gobernador de Chihuahua toca por lo menos 3 temas de interés que vale la pena analizar y que es necesario distinguir. En primer lugar está el del reto de los ninis, de cómo superarlo, de cómo resolver este tema de los ninis. En segundo lugar está el relacionado con el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Y en tercer lugar el tema del servicio militar y de cómo un país democrático debe hacerse de soldados. En el programa de ayer hablamos del reto que representan los llamados ninis y de la propuesta del gobernador de Chihuahua como una posible solución a este problema. Hoy vamos a retomar la discusión alrededor de la propuesta de este mandatario estatal para analizar los 2 temas que quedaron pendientes en nuestra discusión de ayer. Es decir, el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado y el tema del servicio militar. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Ya me dijeron la gente en Twitter que soy un insensible por andar diciendo las cosas que dije ayer, en fin. No, yo sí creo que es un problema real el tema de los ninis, vaya, no quiero minimizarlo. Y tiene razón en que hay que, dado que es un problema real, un problema importante, es todavía más importante dimensionarlo de manera precisa y es algo que no parece que se ha hecho. Sí, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Las circunstancias, etcétera, ¿no? Sí. Y sí es cierto que, bueno, pues la solución es darle oportunidades de estudio o de trabajo. Lo que pasa es que esto pues se dice facilito. Bueno, y también hay que reconocer que la propuesta del gobernador es eso, darles una especie de educación y una especie de trabajo. Y la pregunta ¿es esa educación que propone el gobernador y ese trabajo que propone el gobernador la mejor solución a este problema? Tú decías que no. Yo pienso que no. Yo pienso que no, ¿no? Y bueno, ahí nos empezamos a pelotear algunas posibles alternativas aterrizadas. Yo decía hay que generar empleos, haciendo reformas como la de la apertura al sector petrolero, en fin. Pero en fin, bueno, es discusión finalmente de cómo acelerar el crecimiento de la economía y generar más empleos. Totalmente. Y en este caso políticas muy concretas, muy específicas, enfocadas a este grupo, ¿no? Pero la propuesta del gobernador, además de ser una propuesta que tiene que ver con el reto de los ninis, también se presenta como algo que tiene que ver con el crimen organizado y como parte de una posible estrategia para combatir el crimen organizado. Y aquí lo que argumenta el gobernador es que si se les ofrece a estos jóvenes la posibilidad de ingresar al ejército por 3 años, eso sería una alternativa a que se metan a una banda criminal o sean cooptados por el crimen organizado. Parecería que esos son los 2 caminos. Sí. Claro, obviamente está el camino de generar empleo en otras áreas, como tú decías, de la educación, como decíamos o ayer. Que optan muchos, que es irse a los Estados Unidos. O la migración, etcétera, ¿no? Y también parte de este argumento, del argumento del gobernador, es que no solamente impediría que fueran reclutados por las bandas, sino que después de 3 años en el ejército saldrían transformados por esa experiencia y ya menos vulnerables, no solamente tal vez por maduración, sino por el tipo de educación y entrenamiento que recibieron en el ejército, se convertirían en personas menos vulnerables para ser reclutados por las bandas. Y ahí evidentemente pues creo que estamos pensando en grupos como los Zetas, ¿no? Que pues son reclutados de los militares originalmente, o sea, es decir, el hecho de que alguien haya pasado por los militares no lo hace
inmediatamente un sujeto pues que no puede ser reclutado por el crimen organizado. Al revés, puede ser incluso más atractivo porque tiene manejo de armas, disciplina, etcétera, ¿no? Y ahí está, insisto, el tema de los Zetas, que es un grupo que comenzó reclutando exmilitares. Claro. Son militares reclutando exmilitares. Muy cínicamente uno podría decir que si uno de estos jóvenes se acercara a una banda, le diría el de la banda, no, primero métete 3 años al ejército y después me buscas, una vez que ya estás bien entrenadito, ¿no? Así de cínico dirías. Qué barbaridad. Yo creo que si nos están escuchando los militares, te van a poner en la lista negra, mi querido Javier. Yo creo que no. O sea, yo sí creo que sin duda alguna el pasar por una institución como el ejército, como pasar por casi todas las instituciones, sí. Es formativo, te hace, ¿no? Pero una vez más, creo que la pregunta es que qué tan atractiva es esta alternativa. Porque creo que la lógica detrás de todo este tipo de argumentos es que la manera de combatir al crimen organizado, ¿sí? Dado que el crimen organizado sigue una lógica de costo-beneficio muy clara, ¿cuál es el costo de ser delincuente? Pues que te agarren. ¿Cuál es el beneficio de ser delincuente? Pues el dinero, los bienes que recibes por delinquir. La dolce vita, ¿no? Exacto. La vida loca durante un buen rato. Y el poder, ¿eh? El poder, etcétera. El poder, porque ¿no? Es importante, o sea, darle a estos chavos de repente, etcétera, ¿no? Entonces, claramente las dos grandes estrategias para combatir la delincuencia tienen que ver con elevar los costos, es decir, hacer más eficaz el aparato de procuración de justicia, y por el otro lado, disminuir los beneficios relativos del delincuente. ¿Y cómo logras eso? Ofreciendo alternativas a la vida de un delincuente. Sí, o sea, que otro tipo de cosas también pague, ¿no? O educación, claro, en fin, claro. ¿no? Tratar de comprar campañas, desprestigiar las imágenes de los delincuentes, la gran crítica de cómo han estado presentando a los delincuentes en la televisión. Bueno, aquí tuvimos el tema que causó, por cierto, mucha polémica de los narcocorridos, ¿no? De poner a los criminales, a los delincuentes como verdaderas figuras heroicas, ¿no? Claro. Pero, sin lugar a duda, la propuesta del gobernador sí se puede enmarcar dentro de esta segunda tipo de estrategias que buscan disminuir los beneficios relativos de la delincuencia. Según el gobernador, esto podría ser atractivo para un joven. Una vez más, a mí no me queda del todo claro, y no me queda del todo claro porque la alternativa ya existe, hoy por hoy alguien que es mayor de 18 años puede ingresar al ejército, y si no lo están haciendo, pues por algo será. Reconozco que la propuesta del gobernador sí ofrece una especie de servicio militar que sería diferente a ingresar como soldado al ejército hoy por hoy. Que por cierto, ahí lo que no queda claro, Javier, es qué tanto sería obligatorio, qué tanto sería voluntario, porque en algunos casos la prensa reporta que se dijo que sería obligatorio, en otros casos el gobernador ha insistido que es voluntario. No queda claro ahí el mecanismo de cómo... Que yo creo que es fundamental. A ver, ustedes, Nini, ¿no? Pues para el ejército, ¿no? Claro. Al servicio militar obligatorio. Creo que la propuesta es que no sería obligatorio. Sí. Creo que la propuesta tiene que ser que no sería obligatorio. Creo que si fuera obligatorio, creo que a muchísimos de nosotros, a las cortes, a mucha gente le preocuparía mucho esa política de obligar a un grupo muy específico, etcétera, si fuera una conscripción universal, o si fuera por lotería, o si fuera hay muchos otros posibles como esquemas, la que tenemos en México. Como la que tenemos en México, uno podría tal vez aceptarlo, pero una propuesta de que sea obligatorio para este segmento de la población sí suena a que no sería posible ni deseable. Entonces yo creo que sí tendrá que ser voluntario, ¿no? Bueno, y entonces en conclusión, en el tema de si esto es una solución al crimen organizado, creo que ahí coincidimos tú y yo que no. Yo creo que hoy por hoy ya existe básicamente esa alternativa y no parece ser atractiva, es atractiva para la gente que se mete al ejército, y sí, mucha gente sí se mete al ejército, pero habría que estudiar una vez más a los ninis y ver si muchos de ellos estarían dispuestos, tal vez un problema de comunicación, que no saben que existe esa alternativa, y ahí el ejército tiene que hacer una labor más agresiva. Salir a reclutar. Exacto, que nos lleva a nuestro segundo tema, que cómo en una democracia debe un ejército hacerse de soldados. Que es fascinante el tema, ¿no? Porque pues este tema de cómo levantar soldados,
pues es un tema histórico, ¿no? Desde voluntarios, leva, conscripción obligatoria, voluntaria, pero veíamos, para prepararnos del programa, unos mapas muy interesantes de dónde hay servicio militar obligatorio en el mundo, y ya son muy pocos los lugares donde hay servicio militar. Pero son muchos países, pero son en su mayoría países que están en África, Medio Oriente, algunos en Asia y algunos en América Latina. En América Latina estaba, si no me equivoco, Argentina y Colombia, ¿no? Colombia, sí. Que por cierto, regresando al tema anterior, Colombia ha sido presentado como un posible ejemplo de cómo un servicio militar de varios años, bueno, creo que son de 18 meses, año y medio, 18 meses, sí puede ayudar en este tema del combate al crimen organizado, pero en fin, habría que analizarlo más. Pero por cierto, uno puede servir en el ejército o en la Policía Nacional, que está militarizada. Sí. O sea, el servicio militar puedes acabar siendo poli. Exacto. Bueno, un policía nacional, claro, que hay que decirlo, la Policía Nacional colombiana es una policía muy seria, muy respetada, ¿no? Muy eficaz, claro, ¿no? Pero vaya, o puedes acabar de militar, de marino o de policía. Claro. ¿No? Pero en fin, hoy por hoy, independientemente de que históricamente había muchas maneras de hacerse de soldados, hoy por hoy hay dos grandes esquemas, que son un ejército de voluntarios y un ejército de conscriptos. ¿Qué significa básicamente cada una de ellas? Un ejército de voluntarios es básicamente un ejército que utiliza el mercado para hacerse de soldados. ¿Qué significa eso? Que compite el ejército como cualquier institución contra otras instituciones, contra restaurantes, contra bancos, contra hospitales, contra medios de comunicación, compite por mano de obra, como ofreciendo un salario, ofreciendo una serie de prestaciones, ofreciendo una carrera en el ejército, y compite por la gente que está allá afuera contra otras instituciones, otras empresas, y tratando de jugar con esas prestaciones, con ese salario, trata de hacerse del perfil de gente que necesita y la cantidad de gente que necesita. La gran mayoría de los países occidentales, pero la gran mayoría está en esa categoría. Totalmente. ¿No? Todos los países, incluso la gran superpotencia, los Estados Unidos, ese es el caso, ¿no? O sea, es un ejército que sale y compite por reclutar a gente para el ejército, o para la marina, en fin, ¿no? Y el otro es la conscripción. Generalmente países que operan con la conscripción, es una conscripción generalmente universal, de jóvenes, de hombres mayores de 18 años, y ahí varía mucho el tiempo que requieren pasar en el ejército. En el caso de Israel son 3 años, en el caso 3 años hombres, 2 años mujeres. 2 años mujeres. Es de los pocos países que sí tiene un servicio militar obligatorio para mujeres, pero en fin, la conscripción es otro mecanismo que se adopta. Y aquí el debate es cuál es el mejor sistema. Por cierto, nada más para ponerlo, México, como hay servicio militar obligatorio, aunque es un servicio militar muy sui generis, con loterías, el que quiere no lo hace, el que sí quiere lo hace, etcétera, es considerado como un país donde hay conscripción obligatoria, aunque sea para ir los sábados ahí a medio marchar y jurarle lealtad a la bandera, etcétera, ¿no? Es un sistema de lotería. Pero en realidad el ejército mexicano es un ejército reclutado como los otros países por mecanismos de mercado. Lo del servicio militar realmente habría que ver si de ahí es pasa una cosa gente. Y bueno, habría que ver pocos, entiendo que pocos. Alguna vez un militar me dijo, son muy pocos los que pasan del servicio militar a ser soldados profesionales, ¿no? Claro. Pero aquí la pregunta es, por lo menos para mí, moralmente hablando, ¿cuál es el mejor sistema? Moralidad, ya salió la moralidad. ¿Cuál es el argumento a favor del ejército voluntario? Es voluntario entre comillas, reciben un salario, no es que sea gratis. No, la sociedad les paga para protegerlos. Aquí el argumento es que para proteger a la sociedad, vaya. Totalmente. Aquí el argumento es que la conscripción es algo coercitivo, mientras que un intercambio en el mercado no es coercitivo, es voluntario, la gente pacta un precio, un salario, y es totalmente voluntario, y en ese sentido el ejército voluntario respeta algo que para muchos es algo fundamental, que es la libertad individual de las personas, ¿sí? ¿Cuál es, digamos,
el argumento en contra del ejército voluntario. El argumento, y sobre todo mencionaste Estados Unidos, esto es un argumento que se hace mucho en Estados Unidos. El argumento es que el mercado, en realidad, en un país donde hay enorme inequidad, no es libre. El que la gente opte por el ejército no es una decisión frente a una serie de alternativas, sino al contrario, es una señal de que esta gente no tiene alternativas más que meterse al ejército. A menos que haya una cultura que promueva que la gente vaya al ejército. Por ejemplo, durante mucho tiempo en Estados Unidos, si querías ser un político de verdad, si querías ser un político afamado, con reputación, tenías que pasar por el ejército. Era como, de alguna manera, este sí pasó por el ejército. En fin, hay otros, digamos, incentivos para ir al ejército. Sí, yo creo que la gente que tiene esa trayectoria no fue por una cuestión de planearon todo a los 18 años, yo quiero llegar a ser senador. Yo creo que tiene que ver con un argumento que es en contra del mercado y a favor de una visión cívica. Servir a mi patria. Exacto. O sea, yo no creo que fue algo... No, pero se veía, pero vaya, están concatenados las dos cosas. O sea, el hecho de que yo fui a servir a mi patria luego te sirve en el currículum para un buen trabajo, sea político, en el mercado, etcétera, ¿no? Pero yo no creo que es una visión, otra vez, yo no creo que es una visión instrumental. Yo creo que tanto quien lo hace como quien después lo recluta, ya sea como políticos o como empresarios, lo ve como una virtud cívica. Sí. Ahora, ya me están diciendo que nos tenemos que ir a un corte. Dejemos, porque todavía hay muchos temas con esta cuestión del servicio militar, ¿no? De qué conviene la conscripción, la parte voluntaria. Hay muchos temas, entre otras cosas, pues también el papel que desempeña el ejército hoy en día en la sociedad moderna. No es lo mismo la conscripción o un ejército voluntario para ir a la guerra, ¿no?, que para misiones de paz, etcétera, ¿no? O sea, es distinto un ejército en tiempos de paz que un ejército en tiempos de guerra, ¿o no? Totalmente, pero tienes un ejército por si hay guerra, ¿no? El costo de no tener ejército porque estás en paz y de repente está ahí una guerra, pues es altísimo, ¿no? No, definitivamente. Ahora, muchos países, debido a que llevan mucho tiempo en periodos de paz, como Francia, lo veíamos el otro día, han dejado a un lado, han renunciado a la conscripción obligatoria. Claro, pero no a tener un ejército, un ejército poderoso. Así es, pero bueno, sigamos, si te parece, mañana, jueves, y con eso cerramos. Pero es un tema fascinante, fascinante el tema de cómo reclutar a los ejércitos. Sin duda. Muchas gracias, Javier Tello. Y en un momento vamos a regresar con nuestro experto en asuntos electorales, la Wikipedia en asuntos electorales locales, don Alejandro Cruz, para hablar sobre las elecciones en el Estado de México. Les recuerdo que nos pueden enviar comentarios a mi cuenta de Twitter, @LeoZuckerman, incluso los que me dicen que soy un insensible, para que veas, aquí somos plurales, caray, ni modo. Y bueno, pues quédese aquí en Foro TV, que aquí continúa La Hora de Opinar.